En esta pantalla les voy a comenzar a explicar lo que vamos a ver el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es el movimiento de tierra, una parte muy fundamental en el diseño de carreteras, debido a que toda obra que nosotros hagamos de carretera vamos a tener que estar removiendo esa tierra y es importante para conocer los volúmenes que vamos a producir, tanto para corte como para relleno. Vamos a tener un ejemplo aquí. Para que me puedan entender, primeramente vamos a ver lo que es la sección de una carretera. ¿Qué tiene la carretera? Bueno, estas son cosas que quizás ustedes ya lo manejan muy bien, pero vamos a abordarlo. Tenemos lo que es el derecho de vía, la explanación, tenemos las cunetas, el corte, el chaflán que se le llama, carril, la rasante, el bombeo y la berma. Entonces, esta parte que tienen aquí de berma es lo que nosotros también conocemos como eh, el hombro de la carretera. O en muchos casos algunos dicen la ciclovía, pero si mal no recuerdo creo que ya se lo había explicado esa parte de lo que era la ciclovía. Ahora, también vamos a ver lo importante que es aquí, que son la estructura como tal de la carretera. Y tenemos la carpeta de rodamiento, que es la primera, que esta puede estar constituida por un pavimento rígido, un pavimento flexible o un pavimento articulado. El pavimento rígido es el concreto hidráulico. Cuando hablamos de pavimento flexible, estamos hablando del asfalto. Y cuando estamos hablando de pavimentos articulados, estamos hablando de lo que es el adoquín. Ahora, después de esto vamos a tener una base, una subbase y una subrasante. Que eso lo podemos ver aquí en esta imagen. Tenemos nuestro terraplén, que esto se utiliza cuando el terreno no llega hasta el límite que yo necesito hacer mi carretera. Entonces, lo que yo paso a hacer es rellenar para que pueda tener todo, eh, todo mi espacio para poder ensamblar mi carretera. Ahora, ¿qué es lo que miramos en esta imagen? En esta imagen yo puedo ver que esta línea que va pasando por aquí es mi línea del terreno natural. Por lo tanto, si este es mi terreno natural, significa que de aquí para acá, todo lo que está debajo de esta línea, yo necesito cortar ese material. Y todo lo que está sobre esa línea, que es esta parte de aquí, yo necesito, toda esta parte, yo necesito rellenarla. Esto va a ser rellenado. Ahora, lógicamente, cuando estamos hablando del movimiento de tierra, yo no lo voy a rellenar por completo. ¿Por qué? Porque yo solo voy a rellenar esta parte de aquí, que sería lo que estamos hablando de mi terraplén. Ese es el material que yo necesito para dejar listo mi terreno para que venga después las siguientes capas, que serían lo que hablábamos, la subbase, la base y la capa de rodadura. Entonces, esto es lo que yo necesito rellenar. Y en este caso sí necesito cortar toda esta parte, porque aquí va a ir ensamblada la obra. ¿Cuál es, qué es lo que yo necesito? Bueno, yo necesito para ello conocer cuáles son esos volúmenes. Pero primero necesito también ver lo que nosotros llamamos, lo que llamaríamos el estacado o también nuestras líneas de muestreo, que en Civil 3D normalmente se llaman líneas de muestreo, que es donde se limita hasta dónde va a llegar mi corte y mi relleno o donde va a llegar lo que yo estoy ensamblando. Bueno, entonces, aquí miramos un breve concepto que nos habla sobre lo que es esta parte de aquí, de la calzada, de la superficie de rodamiento, todo aquello, ¿verdad? Pero esto podemos obviarlo un poco para pasarnos a esta parte
de qué sería la explicación que quiero darles el día de hoy. Entonces, aquí podemos ver, por así decirlo, en un isométrico, lo que es la parte del corte y relleno. Ahora, si yo veo una carretera en planta de este modo, así lo miraría yo en un dibujo, pero si yo quiero idealizarla, esto es lo que yo vería. Estas son las partes y aquí puedo ver donde yo voy a cortar y donde yo voy a rellenar. Por ejemplo, esta línea que tengo aquí hacia arriba es corte. Y toda esta línea que está aquí abajo significa que yo tengo que rellenar para llegar a este nivel, que sería el nivel de mi subrasante, el nivel donde va a ir emplazada la carretera. Lógicamente todavía este no es el nivel de mi corona, porque mi corona está ubicada en la parte superior de la estructura. Para que lo veamos un poco mejor, podemos ver que la corona sería esta misma que se llama rasante. Esta parte de aquí, que es importante también identificar, está en esta parte de aquí, ¿verdad? Entonces, yo no voy a hacer un cálculo de movimiento de tierra hasta ahí por esa situación. Ahora sí, los materiales a utilizar sí necesito calcularlo, pero eso ya es algo como una cosa diferente al cálculo del movimiento de tierra como tal. Entonces, continuando, vamos a ver aquí. Ahora, el estacado, muchachos, sería donde se marca o se delimita lo que yo estoy haciendo, o mi corte o mi relleno, que en este caso sería en estas esquinas de aquí, en cada una de estas esquinas. Este sería mi estacado. A ver, y estas que nosotros miramos aquí enumeradas son las líneas de muestreo, que es donde yo voy haciendo, trazando por donde voy a calcular las áreas para después calcular lo que es el volumen. Entonces, ¿cómo calculamos volumen? Calculamos volúmenes aproximados, volúmenes medios. Uno, yo necesito calcular el área de esta figura en esta parte de aquí y el área de esta otra figura. Después, con esta longitud que tengo aquí, yo puedo calcular según a lo que se asemeje mi figura, puedo calcular cuánto es el material que voy a cortar o cuánto es el material que voy a estar rellenando. Ahora, nosotros normalmente, o en Civil 3D, para familiarizarnos un poco más, le llamamos eh, corte y terracería o terraplén, para que ustedes se identifiquen. Cuando Civil 3D les diga terraplén, quiere decir que hay que rellenar. Cuando les diga corte, lógicamente es que hay que cortar. Ahora, si ustedes se fijan, esta es la misma carretera. Esto es lo que se mira en planta. Estas líneas lo que me dicen es hasta dónde va a llegar mi corte en la planta, hasta dónde llegaría el corte de ese material. Que yo necesito, primeramente, saber. ¿Por qué? Porque es un proceso también constructivo. Todo este material es como cuando yo tengo, digamos, un cerro a la par. Ustedes han visto los taludes de las carreteras, cómo se van cortando los cerros. Entonces, esto es aproximadamente como que estemos viendo eso, pero en planta. Ahora, yo necesito decirle a la maquinaria o la topografía, necesita indicar que el corte va a llegar hasta aquí y con qué altura. Hasta aquí, hasta aquí. Ahora, esta línea que nosotros miramos aquí es la línea donde se va haciendo el cambio. Aquí hay corte, pero aquí ya hay relleno. Aquí ya hay relleno. Entonces, nosotros nos ubicamos con esta flechita, en este caso. Todo lo que viene para acá, estamos viendo que está en corte y lo que va hacia afuera es porque está en relleno. Se va a crear un talud de relleno a estos lados y a este lado un talud de corte. Ahora, viéndolo en la imagen 3D, es lo que estamos viendo aquí. Este talud que está hacia afuera es un relleno y estos otros talud que están aquí van a ser cortes que se generan en este sentido, cada uno de ellos. Ahora, lo que vamos a ver aquí son unas secciones, las secciones que nosotros podemos tener. Podemos tener estos tipos de secciones. Vean,
Vamos a ver el primer ejemplo. El primer ejemplo, aquí nosotros tenemos una sección que únicamente tiene que corte, solamente tiene corte, que es la sección número 1 que nosotros estamos viendo aquí. Ahora yo la estoy viendo en otra vista. Entonces, lo que yo necesito hacer cuando estoy trabajando en ello es calcular esta área de la sección 1 y calcular el área de la sección 2 y calcular la sección 3 y así sucesivamente. ¿Para qué? Para que yo después pueda de un modo trabajar estos volúmenes. Ahora, nosotros vamos a ver aquí la diferencia o la transición que va teniendo a medida. Primero, primera línea de muestreo, miro que hay un solo corte. Segunda línea de muestreo, estoy viendo que mi tendencia en esta línea, el corte va dando a 0. Aquí ya va comenzando el cambio. En la tercera sección, yo tengo eh, un mixto, por así decirlo, o combinado, que sería un relleno y un corte, porque mi línea es esta que tengo yo aquí, esta línea, esta línea, esta línea, es mi rasante. Entonces yo tengo que llegar hasta ahí. Ajá. Ahora, yo teniendo esta parte de aquí, puedo ver la siguiente sección, que va ocurriendo lo mismo hasta que después pasa la sección 5, que simplemente es esta parte de aquí, ya solamente hay relleno. Aquí ya no hay nada de corte, la sección 6, lógicamente ya solo es puro relleno. Entonces, esto es lo que nosotros miramos. Manualmente, manualmente yo tengo que sacar estas áreas que tengo aquí para conocer su longitud y poder determinar cuánto es lo que tiene de volumen mi proyecto o mi carretera. Bueno, ahora, para entender un poquito, vamos a ver estas definiciones, que se define de cota de trabajo como el trabajo necesario a realizar verticalmente sobre un punto, ya sea excavado o rellenado, se expresa de la siguiente manera. Yo aquí voy a tener cotas que le llamo de trabajo, o sea, la cota hasta donde yo tengo que llegar o la cota que yo tengo que tener. Y tenemos la cota negra, que es la cota del proyecto o nivel de la subrasante, que sería, mi cota negra sería esta de aquí, ¿ves? Donde yo tengo un punto. Este punto aquí sería mi cota negra. Ahora, mi cota, perdón, tengo la cota roja, que sería la cota del terreno natural, que sería el que va por aquí. Entonces yo tengo mi cota de trabajo, que va a ser mi cota roja menos mi cota negra. Yo ahí ya tengo especificado de una manera cuáles son los que yo necesito, ¿verdad? Ahora, entonces vean, en toda esta parte estamos viendo primeramente o introduciendo cómo es que nosotros tenemos que calcular de un modo u otro lo que se trata los volúmenes, sabiendo o mirando que primeramente yo tengo que hacer los cálculos de la área. Ahora, voy a pasar para este lado para que miren un poquito más lo que estamos hablando. Entonces, aquí lo que yo les estaba diciendo, estas son las secciones que ustedes van a encontrar prácticamente casi siempre, esos tipos de secciones, ¿verdad? Que una va a estar en excavación totalmente, ¿ven? Es una sola excavación. La otra va a estar en un relleno o un terraplén, ¿verdad? La otra va a estar en un corte de ladera. ¿Cuándo puede ocurrir una de estas situaciones? Bueno, esta de la excavación puede ocurrir cuando se está pasando por un cerro, pero se está pasando en una parte bastante alta del cerro, en un pie del cerro, digamos, y hay que cortar bastante a los dos lados. No sé si alguna vez, me imagino que sí, ustedes han pasado por la carretera y han visto que a los dos lados hay taludes. En ese caso, sería esta sección que miramos aquí. El relleno, podríamos ver uno de los ejemplos cuando ustedes van por Sébaco. En Sébaco se da bastante esto. Hay bastante relleno, porque si ustedes se fijan, la Panamericana está mucho más alta que el nivel de las arroceras, del agua. Por una parte es por protección para que no se inunde, pero ocurre esto, hay un relleno o un terraplén. Ahora, en el caso de corte de ladera, es solamente cuando ustedes se percatan que a un lado está cortado, pero al otro lado hay, como comúnmente decimos, un guindo, un precipicio, a este lado.
Y este mixto es cuando tenemos igual un corte en la ladera, pero hay un relleno a la par y se corta una parte del cerro. Entonces, es importante saber esto. ¿Por qué? ¿A dónde tenemos los estacados? Los estacados o mis estacas yo las colocaría en estos puntos de aquí. Y esto me haría una sección de la carretera, que sería una línea de muestreo. Igual aquí en estos puntos, estos puntos, estos puntos, estos puntos, este punto y este punto de aquí, para saber o delimitar hasta dónde llegaría mi carretera. Si usted, no sé si ustedes han tenido la experiencia de ver las maquinarias que cuando se les está poniendo el topógrafo, lo que hace es llamar un estacado, que va colocando una estaca para ver cuánto va a cortar y hasta dónde va a llegar también. Cuánto va a cortar o cuánto va a rellenar. Con una estaca se va guiando el maquinista. Pues a eso se refiere. Ahora, para que me entiendan mucho mejor, vamos a ver lo que es un ejemplo que nosotros tenemos aquí. Tenemos un ejemplo y vamos a realizarlo. Para eso también vamos a ver una de las fórmulas cuales vamos a estar utilizando, que es el volumen del prismoide. Esta parte de aquí nosotros le llamamos prismoide. Entonces, para ello tenemos esta siguiente fórmula, que después se va a reducir un poco más, pero vamos a verlo en un ejercicio para que lo vayan viendo. Estas fórmulas están en el libro de James Cárdenas, que ya les he compartido, de la página 448 en adelante. Ustedes ya pueden ir revisando estas fórmulas después o con tiempo. Entonces, vamos a ver este ejemplo que tenemos aquí, que nos pide el área y volúmenes del terraplén y corte. O sea, cuando se refiere a terraplén, se está refiriendo a relleno siempre. Los datos, tenemos un tramo de una carretera secundaria de 30 metros de longitud y 10 metros de ancho, de banca. El ancho de banca me está refiriendo a todo el ancho que yo tengo aquí. Aquí. Todo esto. Todo esto. Todo ese ancho. Entonces, a eso se refiere. Las carreteras normalmente tienen entre 7.2 metros a 6 metros. Entonces, lo que sigue después de eso son las obras hidráulicas, las cunetas, la acera, la berma, todo eso que incluye en las partes de la carretera, que nosotros lo estábamos viendo anteriormente en la imagen que les estaba presentando aquí. Esto. Entonces, todo el ancho de la banca sería todo esto que yo necesito, la explanación como tal. Entonces, en el ejercicio, eso es lo que me dice, que yo tengo 10 metros. Entonces, tiene los chaflanes, en este caso los chaflanes son los estacados, que se presentan en la tabla 5.6, que sería esta que yo tengo aquí. Entonces, para que vayamos viendo mejor, vamos a buscar el dibujito de ella y vamos a moverlo un poco más cerca. Vamos a movernos un poco más cerca y vamos a ir comparándolo. Entonces, aquí lo que yo tengo son los estacados, las longitudes que tiene mi carretera. Entonces, si ustedes ven lo que yo tengo aquí en este cuadro, voy a tener lo que es la longitud, que es esta parte de aquí, los 7.8 metros que están aquí abajo, y tengo más 3.3 que sería mi altura o mi cota en el terreno. Eso es lo que me da. Esta tabla se da o lo tiene que dar un topógrafo, que sería después del levantamiento que se ha hecho. Entonces, estos datos que yo tengo aquí son los datos que tengo aquí. Este es el dibujo de esa carretera. Ahí tengo los 10 metros, ¿verdad? Que yo necesito de la banca, que sería esta parte de aquí. Esta parte de aquí. Lo de arriba, mi explanación como tal. Ahora, entonces, puedo identificar aquí cómo tengo yo, mi reporte de las elevaciones y de las distancias. Entonces, notemos bien algo. La banca tiene 10 metros. Ahora, este 9.8 es la extensión hasta el punto final de qué? De lo que es en este caso, mi relleno que voy a tener aquí, o mi terraplén. Entonces, una vez teniendo esta información,
yo voy a comenzar a trabajar y lo primero que voy a tener es el área de las secciones transversales, ¿verdad? Entonces, ya teniendo esa figura, yo me puedo venir a proceder a hacer lo siguiente, que sería esta parte de aquí. Esta parte de aquí es un método que se llama la regla de las cruces. Este método. Voy a explicar esto para encontrar las áreas. ¿Cómo se hace el método de las cruces? Bueno, el método de las cruces es únicamente ir haciendo como una regla de 3, multiplicando en cruces e ir sumando algunos aspectos que nosotros tenemos aquí. Ahora, les voy a comentar cómo se utiliza primeramente. Entonces, para comenzar, vamos a ver cuáles son las estaciones. Aquí comenzamos de la estación 0 más 0,30 a la estación 00, a la estación 0, que estaría en este sentido hacia acá. Esta es la estación 0 más 000 y esta es la estación 0 más 0,30. Entonces, para que identifiquemos los valores, y aquí tendría yo mi cuadrito. A ver, entonces, lo primero que yo voy a hacer, vamos a comenzar para que no nos confundamos con la 0 más 000. Entonces, lo primero que hacemos en este caso es que vamos a colocar esta asignación que yo tengo aquí. Este 5 significa medio, significa la mitad de mi banca. Este 5, esta distancia, es a la mitad de mi banca. Y el 0 es la cota. Como yo estoy en la cota a la que quiero llevar, siempre esta va a ser 0. Entonces, mi 0 y la mitad de la banca. ¿Verdad? Que en este caso, recordamos, era 10, que lo miramos aquí en el dibujo. Y nos da la orientación también. Este 10 que tengo aquí. Entonces, 10 entre 2 me da 5 y 0. Ahora paso al siguiente, que es el que ya tengo yo. Ahora, ¿dónde está ese siguiente? Sería el de este lado. Yo aquí tengo una cota o una elevación de más 3.3 y 9.8 la distancia que tengo ahí. Entonces sería 3.3 mi elevación o mi cota, en este caso del terreno, y la distancia que tengo medida desde donde termina mi banca, donde terminan los 10 metros, hasta donde tengo el último punto de mi explanación, que sería en este caso mi terraplén. Aquí así voy armando esta parte. Entonces, yo voy a armar lo que es relleno, que sería todo esto de aquí, es mi terraplén. Por eso estas flechas están indicando que todo esto, desde aquí hasta aquí, es relleno. Para este caso, en la primera sección, así es, porque todo esto es relleno. Ahora, un caso, aquí vamos a ver ya la diferencia, que mi terreno va a llegar en explanación o en terraplén desde aquí hasta aquí. Y ya lo vamos a ver después que terminemos esta parte de aquí. Entonces, después continúo a la siguiente cota. Entonces, la siguiente sería la del centro, que sería donde tengo la estación 0 más 000. Entonces, lógicamente, como yo estoy al centro, no hay ninguna distancia. Entonces, yo voy a tener que mi distancia es 0 y mi elevación 2.2. Aquí lo puedo ver. Elevación, perdón, 4.2. 4.2. Al igual, paso al otro extremo y digo que tengo una distancia de 3.2 y una elevación de 4.5. Entonces, así voy formando o voy formando esta tablita por el método de las cruces. Y después termino otra vez al otro lado con la banca, que sería la mitad de la banca sobre 0, ¿verdad? Ahora, una vez que ya tengo todo esto, esto sería mi terraplén. Continúo con el siguiente. El siguiente vamos a hacer exactamente lo mismo, porque aquí todavía sigue en relleno todo. Pero si miramos la siguiente sección que vamos a analizar, ya comienza a ver una parte de relleno con una parte de corte, ¿verdad? Que ya sería la estación 0 más 20. Esta parte de aquí, si la buscamos, la 0 más 20 es esta de aquí.
que está aquí. Entonces, entra en este punto para acá, es corte. De este punto para allá es relleno. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre aquí. Aquí lo que ocurre es lo siguiente. Comenzamos igual con nuestra banca media, que sería 0 entre 5. Eso no va a cambiar. Después venimos 3.8, que sería lo que yo tengo en esta parte de aquí, mi elevación. Y mi distancia, que es 10.5. Al igual aquí, igual el siguiente, como es al centro, es 0 y tengo una elevación de 1 en el dibujo, que es esta de aquí, entonces ahí tengo 1. Ahora, si nos fijamos, voy al punto que tengo el cambio, por así decirlo, entre el corte y el relleno. Entonces, en este caso, la elevación es 0 porque queda exactamente en mi cota final o mi cota de la rasante. Y la distancia es 1.6, lo vamos a ver aquí. Si ustedes se fijan, aquí lo tengo. Es este punto que está aquí. La cota es 0. Aquí no tengo la distancia, pero la tablita sí me la da la distancia. Por eso es que se asume ahí, que es esta de aquí, ¿ven? Que es 1.6 la distancia en la cota 0. Entonces, aquí es donde se marca cuál es, o se marca la diferencia entre el corte y el relleno. Entonces, lo que sigue es de puro corte. Puro corte. Entonces, yo sigo armándolo de la misma manera, pero ya identifiqué que hasta aquí llega mi relleno. Que de aquí para allá, ahora va a seguir también lo que es el corte. Entonces, regreso y voy a ver que en A20 yo tengo las siguientes especificaciones. Tengo el -3, que significa que aquí voy a tener corte, y el .7. ¿Qué es lo que yo tengo aquí? 3.6. Ahora, se fijan en algo, no es cuando dice negativo, dice positivo, solo es identifica qué es lo que voy a hacer. Si es negativo es que voy a bajar, o sea, cortar. Si es positivo es que voy a subir, quiere decir que voy a rellenar. Ahora, el 6.7 es la distancia y termino igual con el 0.5. Al igual va a pasar en todas estas, al igual en esta. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, ahora vamos a aplicar el método de las cruces. Entonces, vamos a hacer primero para la sección de la excisa o la primera estación, que es la 0 más triple 0. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos a continuación lo siguiente. Vamos a decir que la fórmula que utilizamos es de las áreas medias. Entonces, las áreas medias va a ser igual a 1/2 de la sumatoria de las áreas que nosotros obtenemos aquí por el método de las cruces. Entonces, comienzo con 1/2 igual. Me dice aquí, lo primero que yo voy a hacer es, con estas flechas que están aquí, son las primeras que se van haciendo, las flechas continuas o las líneas continuas, perdón. Entonces, yo tengo 5 por 3.3. Es lo primero que yo tengo. 5 por 3.3. Entonces, lo primero que hago es esta parte de aquí. 5 por 3.3. Ahí voy a tener esto de aquí. 5 por 3 más la siguiente, que sería 9.8 por 4.2. Más la siguiente, que sería, en este caso, ya cambia, si ustedes se fijan, cuando paso del centro, ya cambia la dirección de las líneas continuas. Primero comienzan de abajo hacia arriba, después vienen de arriba hacia abajo. Entonces sería 4.2 por 13.2 y sucesivamente 5.4 por 5. Entonces, lo único que voy a hacer es efectuar esta expresión matemática que me resultó y ya me daría 70.05 metros cuadrados. A ver, entonces, ahora ese es un ejemplo donde solo miramos que hay corte, perdón, relleno, en ese caso, lo que dice terraplén, solo hay relleno. Ahora, una explicación, una aclaración, cuando nosotros tenemos estas líneas continuas, nosotros vamos sumando. Cuando van con estas líneas descontinuas, se va restando. En este caso, yo no voy a restar nada. ¿Por qué? Porque 0 por 9.8 me da 0. 3.3 por 0 me da 0. 0 por 5.4 es 0. Y 13.2 por 0 es 0. Entonces no tengo nada que restar. En este caso. Entonces,
Ahora, la sección 10 es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo, así que yo no tengo problema en ello. Es exactamente igual. Es lo que yo tengo aquí. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Ahora vamos a ver uno que sea con corte y relleno, que sería en estos mismos ejercicios. Vamos a acercarlo aquí para que tengamos. Entonces, ahora vamos con la axisa 20. La axisa 20, o en este caso, nuestra sección 20, vamos a ver que tiene corte y relleno. Entonces vamos a verlo con esta parte de aquí. Entonces, igual, comienza la misma fórmula. El área va a ser el área primero del terraplén. Por eso tenemos AT, área de corte y área de terraplén. Los voy a dividir porque yo necesito conocer las dos, lo que es de corte y lo que es de terraplén por separado. Entonces, ahora yo tengo lo siguiente. Tengo mi área para la sección 20. Yo busco mi sección 20, sería en este caso esta parte de aquí. Entonces, teniendo esa parte de ahí, yo voy a revisar los valores que yo tengo, cómo los coloco. Entonces, mi sección 20 comienza igual, un medio y me dice de que 0 y 5 igual. Entonces sería 5 por 3.8, lo mismo, ¿verdad? Ahora, continúo y voy al siguiente. Me dice que ahora es 10.5 por 1, más, recordando que cuando son las líneas continuas se suma, más, voy a pasar al siguiente. Me dice que es 1, que es este de aquí, que recuerden que cuando llega al centro después cambia la dirección de las líneas continuas, ¿verdad? Entonces, 1 por, ¿cuánto? 1.6. Y mi área de relleno, como lo habíamos visto en el dibujo y como lo tenemos marcado hasta aquí, ¿verdad? Que esta parte de aquí llega hasta ahí. Yo no voy a continuar sacando más. Llego hasta ahí y hago el cálculo y eso me tiene que dar 15.550 metros cuadrados de área. Ahora, de este mismo punto yo parto para continuar y voy a sacar lo que es ahora mi parte de lo que corresponde al corte, ¿verdad? Entonces, hasta aquí llegó mi relleno. Entonces, el siguiente me dice que sería ¿cuánto? ¿Cuánto es el siguiente? Sería solamente 3.6 por 5, que es mi banca media, si recuerdan. Entonces, esto es lo que yo tengo aquí en el área, perdón, lo que tengo aquí en el área de corte, ¿verdad? Ahora, pero vamos a ver algo aquí que está interesante. Yo tengo un medio igual la fórmula 3.6 por 5, que es este de aquí, ¿verdad? Pero si ustedes ven, aquí ahora viene la parte negativa que yo les decía. En este caso no se hace porque 6.7 por 0 me va a dar 0. Pero estos dos valores sí me van a dar una respuesta, si se fijan. Estos sí pueden darme una respuesta. Entonces, cuando es la línea discontinua, se resta. Entonces, yo voy a decir menos 1.6 por 3.6. En la fórmula incluyo esa parte, porque en este caso sí tengo valores, no es 0. Entonces, ¿comprenden esa parte? ¿Vieron esa diferencia? Que es lo que le decía en la otra parte. Cuando la línea sea discontinua, entonces se va a restar. Sabemos que lo que sigue o el valor que vamos a poner va a ser negativo. Pero cuando las líneas son continuas, los valores son positivos, o sea, se suman, ¿verdad? Ahora, lógicamente, en los otros casos no se pone, no se resta nada porque los valores que correspondían a la parte negativa eran 0, daban 0. Entonces no era necesario hacerlo, ¿verdad? Como en este caso que nosotros estamos viendo ahí. Lógicamente, 6.7 por 0 me va a dar 0. No necesito ponerlo en la fórmula. Pero este caso ya sí. 1.6 por 3.6 sí me va a dar un valor. Al final, yo divido mis dos áreas. Mi área de terraplén y mi área de corte. Para esta sección, ¿verdad? Y así sucesivamente voy a hacerlo con toda esa parte, con todas las secciones, hasta llegar a la sección 30, que es este caso de aquí, que tiene su relleno y su corte.
Bueno, pero continuando, vamos a ver que los volúmenes de las secciones. Ahora para esto yo voy a utilizar fórmula, que es lo que tenemos. Y aquí sí ya son metros cúbicos porque son volúmenes. Entonces, lo primero vamos a ver para el relleno de la primera sección. La primera sección vamos a evaluar la sección de mi estación 0 más triple 0 y la estación 0 más 0,10, que son las que voy a evaluar. Entonces, yo tengo un terraplén, ¿verdad? En esta parte, solo es relleno. ¿A dónde veo esto yo? Entonces, en esta parte de aquí. Si ustedes se fijan, esto de aquí a aquí solamente es relleno, no hay nada más. Entonces, eso es lo que yo voy a evaluar. Y esta forma, lo que me da es la forma de un prisma. Eso es lo que yo tengo ahí. Entonces, por eso la fórmula me dice aquí que yo voy a estar evaluando que, primero, la forma. Terraplén, un prismoide. Para hacer esto, voy a utilizar esta ecuación de aquí, para el prismoide. Que esa ecuación está más detallada, como la sacan, en el libro también de James Cárdenas. Y esta es la sección de o el número de la ecuación, para que ustedes con más tiempo la busquen. Pero al final es esta ecuación, que es de volumen por áreas medias. Entonces, esto no es más que la longitud entre la media de las áreas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo para calcular esto? Uno, sustituyo. Si se fijan, yo tengo de mi axis 0 a la axis 0 más 10, tengo 10 metros de distancia o de longitud. Y después voy a buscar las áreas del terraplén de cada una de ellas. Entonces, si recuerdan, la área de la primera nos daba eso que dice 70.050 metros cuadrados. Igual la del segundo terraplén, 44.350 metros cuadrados, que es lo que yo tengo aquí, entre 2, que es de la fórmula. Entonces, aquí ya tengo el volumen que voy a rellenar en esa sección. Ese es el volumen de relleno. Ahora, paso, en este caso no es nada complicado, ahora paso a lo siguiente, que vamos a ver entre las secciones del 10 al 15. Entonces, entre las secciones del 10 al 15 estamos hablando de esta parte de aquí, de esta sección a esta sección. Entonces, qué podemos ver aquí o qué podemos evaluar aquí? Para que identifiquen en esta imagen, estas líneas discontinuas significa que aquí van a rellenar porque el área del terreno o la línea del terreno es esa línea discontinua de abajo. Cuando es corte es una línea continua que se ve aquí, ¿ven? Porque está sobre el terreno que nosotros vamos a delimitar. Entonces, ahora vamos a ver siguiente. ¿Qué tenemos aquí? Entonces, como es solamente relleno, se aplica la misma fórmula nuevamente, ¿verdad? El área 1 más el área 2. En este caso, el área 1 es nuestra estación 0.10 más el área 2, que es la estación 0.15. Las áreas que nos dieron ahí, entre 2. Ahora, lo que cambia es el 5, porque esta estación dice que está de la 0 más 0.10 a la estación más 0.15. Entonces, eso es lo que va a cambiar únicamente. Y efectuamos o realizamos la ecuación y nos va a dar este volumen. Ahora sí ya vamos a entrar a la siguiente, que aquí hay un cambio. Vamos a ver lo siguiente, la sección de la 15 a la 0 más 0.20, ya tengo una diferencia en ello. ¿Cuál es esa diferencia? Que de aquí a aquí hay una parte que lleva un relleno y un corte. Ahí así ya tengo una diferencia. Entonces, voy a utilizar otra fórmula. Cuando hay esta parte, utilizo para el terraplén la fórmula que se utiliza para el tronco de primoide, que está en la ecuación 5.29, que lo pueden buscar en el libro también para hacerse una referencia. Esta fórmula se utiliza cuando uno de los lados está tendiendo a dar a cero. Entonces, ¿cómo podemos ver esto? Aquí, ¿ves? Yo veo que esta cota tiende a cero, prácticamente es cero. Igual esta es mayor, que es de menos 0.3, o sea, hay 3.6 metros arriba y este es cero. Cuando una de estas cotas hace esa forma o esa condición,
utilizo esta fórmula, que es la del tronco de prismoide. Entonces, esta fórmula ya va cambiando. Ya me dice que el volumen para el terraplén va a ser igual a la longitud entre 3 y va a ser el área 1 más el área 2 más la raíz del área 1 por el área 2. Solo voy a sustituir ahora la longitud, que son 5 metros, porque es de la 5 a la 20, de la 15 a la 20, entre 3. Ahora, el área 1 fue la que se calculó anteriormente, que sería el caso del área de la estación 015, más el área 2, que sería la estación 020, más la raíz del área 1, que es la que ya tenía, por el área 2. Y aquí ya tengo el volumen. En este caso solo es sustituir ya la ecuación. Lo que tengo que identificar yo totalmente es lo que yo tengo aquí, para no confundirme, lo que yo tengo aquí. Entonces, estas son las áreas únicamente del terraplén. Ahora, voy a ver la parte del corte. Para la parte del corte, aquí lo que yo tengo, en este caso, de la sección del 15 al 20, tengo un prismoide. Tengo un prismoide en el área, porque es esta parte de aquí. Perdón, piramoide. Un piramoide. En la forma, que se le llama a esta forma que yo tengo aquí, que se me genera aquí. Y la vamos a resaltar para que la vean un poco mejor. Sería esta forma que se me va generando aquí, en estas áreas. Eso es lo que se está refiriendo con el primoide. Esto, que va a tender a ser como una pirámide, algo así. Entonces, lo que yo ahora, conociendo esa parte o esa forma, yo voy a aplicar la siguiente ecuación, que va a ser, volumen de corte va a ser igual al área entre la longitud entre 3. ¿Por qué? ¿Cómo pueden identificar más rápido? Porque una de estas áreas de corte va a ser igual a 0. Si ustedes se fijan, el área de la 0.5, la estación 0.5, vamos a ver si la tengo por aquí cerca, la 0.15, aquí está, solamente tengo área de relleno. Entonces, el área de corte es 0. Entonces, en la fórmula ya cuando yo estoy realizando, ya viene incluido solo una área, no me dice las dos áreas. Entonces, esta área corresponde al área que tiene corte, que en este caso solo sería el área de la sección 0.20, de la 0.20, perdón, de la 0.20, que esa sí tiene corte. Ok, vean, entonces, aquí podemos ver que aquí tenemos esta área de corte. Entonces, el área que voy a utilizar solo es de la sección que tiene corte. Solo es de la sección que tiene corte. En este caso es la sección 20. Entonces, miramos, vamos a corroborar que estemos bien, que es 0.120, dice. Entonces, el área calculada en la sección 20 de corte es efectivamente 6.120 metros cuadrados. Ese es el área que yo utilizo. A ver, entonces, continuando, muchachos, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver que aquí yo tengo mi volumen calculado para esta parte de aquí, de esta sección. Entonces, el volumen del terraplén es, en el caso de la sección que estamos estudiando, es de 102.265 del terraplén. Y el volumen de corte son 10.200 metros cúbicos. Ahora, efectivamente se vuelve a hacer lo mismo, pero aquí hay otro cambio, quiero que lo vean. Después nosotros pasamos a la siguiente sección. En la siguiente sección, que es de la 20 a la 24, nosotros vamos a ver que aquí ya hay un cambio, pero para el corte. En el terraplén es exactamente lo mismo, es un tronco de piramoide, que es esta parte de aquí, el tronco de piramoide. Entonces, yo puedo calcularlo igualito con la misma fórmula anterior. Solamente sustituyo lo que necesito aquí y listo. Ahora, lo que sí necesitamos ver es la parte del corte. En la parte del corte, si ustedes se fijan, si recuerdan cuando les dije que vamos a utilizar la ecuación que yo tengo aquí, esta ecuación, la utilizamos cuando una de las secciones tiende a 0, que en este caso era la 0.15, pero en esta otra del 20 al 24 no hay nada que tienda a 0, sino que tienen elevaciones todas.
todas tienen elevaciones. Entonces es necesario que nosotros la resolvamos con la otra forma, que sería el tronco de piramide. Igual, entonces, aquí la fórmula para el corte y el relleno son las mismas, si ustedes se fijan, en la siguiente sección. Son las mismas. Entonces, únicamente va a ser la longitud entre 3 por el área, de este caso, de relleno, más el área 2 de relleno, igual como lo vimos anteriormente, de las secciones, y nos da, y tenemos aquí nuestro resultado. Al igual el corte, igual, exactamente igual. La longitud, que tiene que ser 24 porque estamos del 20 o de la estación 20 a la estación 24. Y las áreas de corte que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, hasta el momento ahí podemos ver que tenemos toda esa parte de los cálculos de volúmenes. Y así se hace todos estos cálculos hasta el momento. Eso es, por así decirlo, a mano. Entonces, para el cálculo de corte y relleno es todo esto que acabamos de hacer. Eso es el cálculo de corte y relleno, por así decirlo, de una forma manual, haciéndolo nosotros, ¿verdad? Ahora, lo único que se hace después es realizar una tablita con los datos que hemos obtenido, que sería esta de aquí, la tablita de un reporte, que vamos a tener, la abscisa y estas coordenadas que son las elevaciones y las longitudes, que nosotros prácticamente es lo mismo que tenemos en la tablita del inciso, del ejercicio, que es esto de aquí, que son estas tablitas de aquí. Es ponerlo aquí, pero se le agrega las áreas y los volúmenes. Entonces tenemos las áreas de relleno o de corte donde tenga corte y donde tenga relleno. Igual el volumen, donde tenga volúmenes de corte y donde tenga volúmenes de relleno, se le coloca. Eso es todo. Y después damos los volúmenes totales, vamos a tener cuánto es el corte y cuánto es la parte de relleno. Ahora, esos cortes y esos rellenos los estamos calculando en una condición. ¿Cuál es esa condición? Recuérdanlo cuando ustedes vieron la parte de explotación de equipo. ¿Qué pasa con los cortes y con los rellenos cuando estamos sacándolo? Hay unos factores que se llama el factor abundamiento y el factor. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener el volumen compactado, el volumen en banco y el volumen suelto. Entonces, estos volúmenes que yo acabo de calcular son los volúmenes en banco. Para yo tener los volúmenes reales, por ejemplo, de corte, cuánto es en realidad lo que voy a cortar para saber cuánto voy a botar o cuántos camiones voy a utilizar, tengo que afectarlo por el valor de este corte. Sería el factor de abundamiento que se multiplica. Ahora, el terraplén, donde vamos a rellenar, yo lo tengo que compactar. Entonces, para yo saber la verdadera cantidad de material que necesito compactado ya en el lugar, yo lo voy a multiplicar por un factor de enjuntamiento, ¿verdad? Pero para poderlo traer, también tengo que multiplicarlo por un factor de abundamiento, porque así voy a saber cuántos camiones lo van a traer, porque los camiones lo traen en un estado suelto. Ahora, si yo voy a comprarlo en banco, por ejemplo, yo voy a decirle al dueño y voy a medir, dame todo este banco, entonces yo necesito conocer cuánto es el valor en banco para comprarlo a la hora de pagarlo. Bueno, entonces muchachos, ¿comprendieron hasta el momento toda esta parte de aquí de esto del movimiento de tierra o del ejercicio? Quiero para ver si ahora pasamos. Esta parte es manual, como les decía, es un ejercicio manual. Ahora quiero pasar a enseñarles cómo se hace en Civil 3D, qué es lo que yo tengo que hacer para hacer esos mismos cálculos.